¿En qué nos quedamos la última clase? ¿Ya habíamos visto variables de condición o todavía no? Me acuerdo que nos quedamos viendo los métodos de return block. O sea, creo que los acabamos de ver y pasamos al ejemplo. Va, y vimos el ejemplo de, este ejemplo, el del return lock test. Déjenme me acuerdo, déjenme abrir rápido el Netins. Sí, era donde hacíamos dos bloqueos sobre el monitor de acceso y luego comentábamos uno de los desbloqueos y veíamos cómo no sé. Creo que sí. Sí, lo Sí, ¿verdad? vimos entonces. Sí. Va, sale. Vimos el read-write lock, Uy, creo que ese ya no. ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar de aquí. Pues nada más déjenme habilitar a quien vaya a grabar. ¿Alguien va a grabar para habilitarlo? Pues yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo, Nevar Estobar, levanta la mano. ¿Juan? Sí, ¿sí se ve? ¿Mi mano alzada? Sí. Ok, ahí abajo. A ver, tú me dices si ya se puede. Ok. Recording in Ya está progress. grabado. Está bien, entonces, Sí. nada más déjame admitir a los que acaban de llegar. Y ahora sí. Bueno, entonces, hasta ahorita lo único que hemos visto de la sincronización, ya vimos cómo hacer sincronización a nivel de bloque, ya vimos cómo hacer sincronización a nivel de método, ya vimos cómo hacer sincronización a nivel de variable, ya vimos que eso no nos va a servir de gran cosa, más que para la visibilidad de tener el valor más actualizado, más actual de un dato que haya sido modificado o que esté siendo modificado. Y y vimos que hay métodos mejores de lograr una sincronización de grano fino para los diferentes hilos que pudieran estar accediendo a un recurso compartido. Para eso vimos la interfaz java.util.concurrent. Vimos la interfaz lock, que sirve para establecer un mutex o una exclusión mutua. Y esa exclusión mutua significa poder acceder al monitor de acceso para bloquearlo, y a partir de ahí que solamente un hilo, que es en este caso el que ganó el acceso al monitor y lo bloqueó, es el que va a poder ejecutar la siguiente instrucción o las siguientes instrucciones hasta que desbloquee el monitor de acceso. Vimos que además se empieza a manejar un parámetro de justicia, cuya finalidad es que una vez que se libera el monitor de acceso, puedan acceder a él todos los hilos, cualquiera de ellos, independientemente de su prioridad, precisamente para que no haya hilos que monopolicen el acceso a las secciones críticas, ¿no? Entonces, vimos que hay ocasiones en las que se necesita establecer más de un bloqueo sobre el monitor de acceso, sobre todo en programas en los que la lógica te solicita hacer invocaciones múltiples a una misma función, a un mismo método, como la recursividad, o cuando dentro de un método invocas a otro método y en ambos se está accediendo de manera síncrona a una sección crítica. Entonces, en ambos casos se requiere hacer más de un bloqueo por el mismo hilo. Esa es la condición, que estos múltiples bloqueos sean por el mismo hilo. No puede ser un bloqueo hecho por un hilo, otro bloqueo hecho por otro hilo y así. Así no jala, ¿no? Si se hacen más de un bloqueo sobre el monitor de acceso, todos los N bloqueos tienen que ser hechos por el mismo monitor mismo hilo que generó el primer bloqueo, y además la misma cantidad de bloqueos que haya hecho es la misma cantidad de desbloqueos que debe hacer, porque de otra forma no se va a poder acceder a la sección crítica por parte de ningún otro hilo. Entonces hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver otro tipo de mutex o de exclusión mutua. En este caso, esta exclusión mutua se llama read-write lock. ¿Qué significa este read-write lock? Significa que en lugar de tener un solo monitor de acceso, ahora vamos a tener dos. Uno que se va a enfocar de hacer exclusivamente operaciones de lectura y otro que se va a enfocar de hacer operaciones de escritura. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tener dos monitores de acceso en lugar de solo uno? Pues que nosotros hemos visto, bueno, no sé si lo hemos visto, pero la mayoría de las veces, ¿qué implica hacer una lectura y qué implica hacer una escritura? Pues hacer una lectura simplemente estás accediendo al dato para ver qué valor tiene, pero no estás modificando nada, ¿no? No estás actualizando nada, mientras que hacer una modificación sí.
Entonces es mucho más lento hacer una actualización de un dato que simplemente echarle una ojeada y ver qué valor tiene. Entonces, si consideramos eso y nos ponemos a ver que un bloqueo o una exclusión mutua, así como lo hemos estado manejando hasta ahorita, le otorga la misma prioridad a las operaciones de escritura que a las operaciones de lectura, y ya sea que vayas a hacer una simple lectura o vayas a hacer una modificación, el procedimiento es el mismo, pues eso te significa que a lo mejor se pudiera mejorar el desempeño de la aplicación si tú hicieras de manera independiente las operaciones de lectura y las operaciones de escritura. ¿Por qué? Porque las operaciones de lectura se hacen más rápido. Y entonces, si tú manejas por separado el monitor para operaciones de lectura del monitor para operaciones de escritura, a lo mejor mientras haces una escritura podrías hacer 5 lecturas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí se entiende? ¿Lo puedes repetir una vez más, profe? Sí, que una operación de lectura sobre una variable compartida se realiza en menor tiempo que una operación de escritura, porque la operación de escritura tienes que acceder al dato y lo tienes que actualizar, mientras que el otro simplemente lo accedes y lo lees. Ah, No, ya, no, ya. no implica operaciones de escritura que impliquen más bloqueos mientras estás haciendo la operación de escritura. Entonces es mucho más rápido, se lleva a cabo más rápido una lectura que una escritura, y por lo tanto, si nosotros dejamos un monitor de acceso solo para realizar operaciones de lectura, pues ese monitor de acceso se puede estar bloqueando y desbloqueando mucho más rápido que si lo dejamos para hacer operaciones de escritura. Ajá. ¿Eso qué significa? Que si en nuestra aplicación nosotros vamos a realizar muchas operaciones de lectura y además operaciones de escritura, pues a lo mejor para mejorar el desempeño de la aplicación nos convendría separar las operaciones de lectura de las de escritura, y así las operaciones de lectura las pudiéramos estar realizando de manera concurrente, mientras las operaciones de escritura pues una a una. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces esa es la finalidad de separar tu monitor de acceso en dos. Uno que va a realizar solo operaciones de lectura, que van a ser muy rápidas, y otro que se va a encargar de hacer las operaciones de escritura, que son más lentas. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces para poder hacer eso, tenemos la interfaz read-write lock, que se encuentra en el paquete java.util.concurrent.logs. Y aquí. Pero pues como es una interfaz, pues no podemos generar instancias a través de un constructor porque no tiene constructores, ¿no? Entonces, para poder generar instancias de la interfaz read-write-lock, lo vamos a tener que hacer a través de una clase que implemente la interfaz read-write-lock. Una de las clases que implementan esta interfaz es la clase reentrant read-write-lock, que vamos a ver ahorita más adelante, en la siguiente diapositiva, me parece. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos la clase reentrant read-write-lock, que también se encuentra en el paquete java.util.concurrent.logs. Esa clase tiene estos dos constructores, un constructor sin parámetros, que te va a generar a final de cuentas una exclusión mutua, te va a generar un mutex, y ese mutex va a ser delegado, bueno, va a ser otorgado siempre a los hilos que tengan mayor prioridad. Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Que si utilizas el constructor de arriba, corres el riesgo de que si manejas diferentes prioridades en los hilos, pues haya hilos que monopolicen esa sección crítica, ¿no? Y haya hilos que nunca puedan acceder a ella. Entonces, si utilizas el constructor de abajo, que sí hace uso de un parámetro y es el parámetro de justicia, el fair, ese sí te va a garantizar que una vez que se libera el monitor de acceso, o en este caso los monitores de acceso, porque ya no nada más vamos a tener uno, vamos a tener dos, uno para hacer operaciones de lectura y otro para hacer operaciones de escritura, pues esos monitores se le van a entregar o se le van a asignar al hilo o a los hilos que tengan más tiempo bloqueados esperándolo. ¿Sí se entiende? Esto de la justicia es lo mismo por la prioridad de los hilos, ¿no? Ajá, exacto. Si tú Vale, no vale. consideras la justicia, puede ser que tengas un hilo con muy alta prioridad y siempre esté ganando el acceso a esa sección crítica,
Y puede ser que tengas hilos con muy baja prioridad que nunca logren acceder. Ajá. Por lo mismo que tienen la menor prioridad, ¿no? Vale, profe. Entonces, ya sale. Entonces creamos nuestro reentra en read-write-lock a través de alguno de esos dos constructores. Y ya que lo hayamos creado, tenemos estos métodos. Por un lado tenemos el método getDowner. El método getDowner me devuelve una instancia de tipo thread. Con esa instancia de tipo thread, yo puedo acceder al hilo que en ese momento, en el que se invocó el método getDowner, en ese momento posee el monitor de acceso para escritura. Ajá. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién puede escribir dentro de la sección crítica? O sea, ¿quién puede modificar datos, ¿no? Para eso sirve ese método. Tenemos otro método que se llama getQReaderThreads y nos va a devolver una instancia de tipo colección que recibe objetos de tipo thread. Entonces, ¿para qué sirve este método? Acuérdense que yo voy a intentar acceder a la exclusión mutua para bloquearla y si es que la bloqueo, ningún otro hilo, excepto yo, voy a poder entrar y ejecutar las siguientes instrucciones. Entonces, en una aplicación multitarea, a lo mejor voy a tener diferentes hilos tratando de acceder a la misma sección crítica que yo. Y si yo les gane el acceso, pues va a haber uno o más hilos bloqueados esperando a que yo libere ese monitor de acceso para que ellos puedan bloquearlo y acceder a ejecutar esas instrucciones. Entonces el método getQReaderThreads lo que me va a devolver es un listado en donde yo voy a poder acceder a cada uno de los hilos que están bloqueados esperando que se libere el monitor de lectura. ¿Sí se entiende? Solo los bloqueados, profe, el otro, el que lo está usando, no, ¿verdad? Ajá, solo los que están bloqueados esperando a que se libere el monitor de lectura. A lo mejor si yo quisiera imprimir información estadística de qué hilos son, qué prioridades tienen, qué estaban haciendo, etcétera, pues a lo mejor en ese sentido sí me interesaría acceder a cada uno de esos hilos para acceder a sus propiedades y saber qué hilos son los que están ahí esperando que se libere el monitor de lectura, ¿no? Ujú. Entonces luego tengo lo mismo, pero para los hilos de escritura con el método getWriterThreads, igual me devuelve un listado que va a tener objetos de tipo thread de los hilos que están en ese momento bloqueados esperando que se libere el monitor de escritura. Luego tengo el método getQthreads. Ese método igual me va a devolver un listado a través del cual yo puedo acceder a todos los hilos que estén bloqueados en mi aplicación esperando a que se libere cualquiera de los dos monitores de acceso, ya sea el de lectura o el de escritura. Luego tengo el método QLength. El método QLength me devuelve un entero y ese entero me va a decir la cantidad de hilos que hay bloqueados, esperando cualquiera de los dos monitores. Ajá. Entonces, este me dice cuántos hay bloqueados, el de arriba me dice quiénes son, cómo interrogarlos para saber su información de ellos, ¿no? ¿Vale? El siguiente método, el método isFair, simplemente me va a decir si el mutex o la exclusión mutua que acabo de crear, en este caso el reentra en read-write-lock, fue creado usando el parámetro de justicia o no. Es lo único que me dice. El siguiente método is write-lock. Me va a decir si el hilo que en ese momento está usando el monitor de escritura, pues ya lo bloqueó. O sea, te dice si el monitor de acceso de escritura está bloqueado. Es lo único que te dice. El siguiente método is write-lock by current thread. Te dice si el hilo, si es que está bloqueado el monitor de acceso. De hecho, los podrías usar a la par, ¿no? Primero uno y luego otro. Primero preguntas, ¿el monitor de acceso de escritura está bloqueado? Si eso te devuelve un sí, entonces preguntas, ¿este hilo es el que lo posee? ¿Es el que lo bloqueó? Y ya te dice sí o te dice no. ¿Sí se entiende? ¿Sí ¿Y se cómo entiende? sabemos ¿Sí? cuál es el hilo actual? El hilo actual con el método currentThread. Este método ya lo manda a llamar dentro de su implementación, ¿o cómo funciona? Ajá, o sea, imagínate que tú estás trabajando con dos hilos, generas dos instancias de una clase que heredan de thread o generas dos hilos y les cargas un contexto a través de la clase que implementa Runable. Como sea, tienes tus hilos y en algún momento tú tienes una sección crítica en tu código
En esa sección crítica, lo primero que hiciste fue generar una instancia de un reentrant read write lock, y luego en la parte previa donde vas a hacer la modificación del dato, pues invocas de tu variable. Es más, déjate la pongo aquí para más rápido. Lo primero que hicimos, pues generar una instancia, ¿no? Un reentrant, read write lock, reentrant read write lock es igual a new reentrant read write lock, y ahí ya sea que le pongas o no le pongas el parámetro de justicia, entonces ahí ya tienes inicializado tu mutex. Ya después más abajo en tu código necesitas hacer uso de él. Entonces lo primero que necesitas saber es cuál de los dos monitores necesitas, el de lectura o el de escritura. Pues ese es el monitor que vas a acceder, ¿no? Entonces lock L es igual a read, bueno, RW, como le haya puesto. Entonces ahí ya pides el monitor que quieras, el read lock o el write lock, ¿no? Por ejemplo, que quieras el de lectura. Pides el monitor de lectura o pides el rwl.write o pides el monitor de escritura, cualquiera de los dos, el que necesites en ese momento. Depende de la operación que vas a hacer a continuación en tu sección crítica. Entonces, ahí apenas tienes el monitor, todavía lo tienes que bloquear. Entonces, ¿cómo lo bloqueas? Lo bloqueas con lock. Ahora ya hiciste el bloqueo, ya estás en la exclusión mutua. Ahora, ¿qué quedamos que hacíamos cuando abríamos un bloque sincronizado? Pues viene un bloque try catch finally o un bloque try finally, que es donde vas a intentar acceder a hacer esas modificaciones o lo que tengas que hacer en la sección crítica. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces aquí ya vendría tu bloque try, donde hagas lo que tengas que hacer. Y luego vendría tu bloque finally, y dentro de ese bloque finally simplemente harías un L.unlock. Así de fácil. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Pues así de fácil se utilizan estas cosas, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar los métodos que están aquí. Bueno, de hecho estos métodos ya los había acabado. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Nada más díganme si ya puedo borrar lo que puse en rojo. Creo que ya. ¿Ya? Bueno, entonces, déjenme poner otra vez la flechita donde caiga para poder cerrar aquí. Entonces, aquí están los métodos que acabamos de ver. El método readLog para obtener el monitor de lectura, el método writeLog para obtener el monitor de escritura, y ya que los tienes, simplemente invocas al método lock para bloquear y el método unlock para desbloquear. Vamos a ver un ejemplo. Y tenemos este ejemplo. Este ejemplo que les voy a dar está en la página, está aquí en la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos. Y es el que se llama, ¿dónde está? Es este que dice readwritelog.zip. No sé si lo alcancen a ver. Sí, profe. Bueno, pues ahí se lo bajan si lo quieren probar y y vamos a verlo, ¿no? Entonces ya quedamos, ese programa que les voy a dar ahorita consta de 4 clases. La primera de ellas se llama readWriteList. Es este que está aquí, que dice readWriteList.java. Empezamos importando pues las clases que se vayan a usar. Bueno, o en este caso importé los paquetes porque lo hice de rápido y ya no me da tiempo de ir clase por clase, ¿no?
Aunque ni siquiera eran muchas. Realmente lo único que voy a ocupar aquí de Java Util es la clase random para generar números aleatorios. Y de aquí de la interfaz, del paquete logs, voy a usar la interfaz log y la clase readWriteLog, reentra en readWriteLog y la interfaz readWriteLog. Es lo único que voy a usar, ¿no? Entonces empezamos definiendo nuestra clase. Aquí está la clase readWriteList. Esta clase tiene un delimitador de tipo. Si se fijan, aquí está el mayor, menor que y una E, diciendo que va a recibir diferentes tipos de elementos. Entonces, tenemos aquí una variable, de hecho tenemos dos variables miembro dentro de esa clase. Una variable miembro se llama lista y otra variable miembro se llama rwblock. La variable que se llama lista, pues es una variable de tipo lista y esa lista va a almacenar elementos genéricos de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de elemento genérico. O sea, le podría meter un arreglo, le podría meter un array list, le podría meter un vector. Ajá. Le podría meter un solo elemento, ese solo elemento se podría considerar como un arreglo de un elemento. Entonces, para eso es este delimitador de tipo que le estoy poniendo aquí, ¿no? Y luego tenemos una variable de tipo readWriteLog, que es la interfaz readWriteLog, que significa que esa variable va a ser mi exclusión mutua, a través de la cual yo voy a acceder al monitor o a los monitores de acceso en este caso, porque voy a manejar dos. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende esta línea? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como readWriteLog es una interfaz, pues para generar una instancia de esa interfaz lo hago a través de la clase reentra en readWriteLog, que es una clase que implementa esa interfaz. Pues luego, hasta aquí ya tendría inicializada mi mutex a través de un reentra en readWriteLog y tendría creada mi lista donde se especifica que la voy a tomar como si fuera una array list para este caso, pero todavía no le he cargado los datos a ese array list. Esos datos se los voy a cargar aquí en el constructor. Entonces en el constructor yo voy a recibir un dato genérico donde quedamos que ese dato genérico puede ser un array list, puede ser una lista, puede ser un vector, puede ser cualquier clase de lista, incluso un solo elemento que se puede considerar como una lista de un solo elemento. Y esos datos que yo le pase aquí como parámetro, simplemente los voy a cargar mediante el método addall, que es un método que tiene pues un array list, ¿no? Y cualquier cosa que tenga yo aquí, dice que se va a cargar como si fuera una lista, o sea, lo va a cargar como si fueran elementos de una lista. Entonces, lo único que estoy haciendo ahí es inicializar mi lista con los elementos que yo le pase. Si le paso un arreglo, va a cargar cada elemento del arreglo como si fuera un elemento de una lista. Lo único que va a hacer. Luego, tengo el método agregar, el método add, y va a agregar un elemento a la lista. O sea, si yo le paso un número, va a agregar ese número dentro de la lista. Entonces, como aquí voy a hacer una operación de inserción dentro de la lista, pues es una operación de escritura. Entonces, antes de hacer esa operación de escritura, voy a necesitar establecer un bloqueo sobre el monitor de acceso, ¿no? ¿Para qué? Para generar una exclusión mutua y que solamente un hilo a la vez pueda agregar datos a la lista. Porque si no, pues pudiera ser que dos hilos intentaran agregar un dato diferente en la misma posición de la lista, y entonces se sobreescribiría y se perderían datos en la lista, ¿no? Entonces, por eso es que antes de hacer la inserción de datos en esa lista, lo primero que voy a hacer es acceder a mi mutex, a mi exclusión mutua. Y en este caso quiero acceder al monitor de acceso para la escritura mediante el método writeLock que estoy invocando ahí. Y ya que tengo acceso a ese monitor, pues lo bloqueo con el método lock. ¿Sí se ve? ¿Sí? Entonces antes de hacer la inserción, accedo al monitor de escritura, lo cierro. Con eso ya tengo la garantía de que solamente un hilo va a insertar datos en la lista. Inicio mi bloque try finally, aquí está, y dentro del bloque try finally pues hago la operación peligrosa que precisamente es la inserción, es la que pudiera generar la inconsistencia de la información, ¿no? Que en este caso no tiene por qué haber inconsistencia porque estoy haciendo una
acceso secuencial hilo por hilo a través del bloqueo del monitor de acceso. ¿Hasta ahí queda claro? Y seguimos recibiendo el bloque genérico, ¿no, profe? Ajá, exacto. O sea, tú tienes tu lista. A esa lista le vas a agregar un número, que es lo que le estás cargando aquí. Ese número se agrega mediante el método add. Lo estás agregando directamente en la lista. Ajá. Pero antes de hacer eso, necesitas garantizar que nadie más va a modificar esa lista mientras tú estás escribiendo. Entonces, para garantizar eso, previamente accedes al monitor de acceso para escritura y lo cierras. Con eso ya tienes la garantía de que cuando tú logres entrar aquí, nadie más va a estar modificando la lista mientras tú la estás modificando para insertar un número. Es que Ya. creo que lo que me está causando conflicto ahorita Ajá. es que tenemos un tipo de dato E. Es un dato genérico, es como si tuvieras un object, casi casi. En este caso es un elemento cualquiera de una lista. Y esto es parte del paquete de Java útil. Ajá, no, de hecho es parte de la definición del lenguaje. Ay, espérenme tantito, ¿no? Es que El tipo E está definido arriba del programa, compañero. Es un arreglo de lista. Ah, sí, cierto. Y en el método read-write-list, ¿por qué tiene los 3 puntos, compañero? ¿Tú sabes? va de nuevo. En- Ya regresé, es que como empezó a llover, tuve que pararme a cerrar las ventanas, ¿no? Pero ahora sí ya. Ah, ok, ok. Insisto, este método, el que dices tú, el constructor de read-write-list, lo único que estamos diciendo aquí es que aquí estamos recibiendo un dato genérico. Ese dato genérico puede ser una clase, puede ser una interfaz, y incluso puede ser puede recibir ahí un solo dato o un conjunto de datos, una lista de datos. Puede ser una lista de un solo dato. Imagínate un arreglo que tiene nada más un elemento, pues sigue siendo un arreglo, pero de un solo elemento, ¿no? O uno que tenga 2, o uno que tenga 3, o uno que tenga 1000. Ajá. Es como el void de C, ¿no? Ajá. Ah, ok, ok. Sí. Vale, profe. Sale, Ya queda más claro. entonces, sí. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Así, aquí. Vas a hacer una inserción de un elemento en la lista, un número. Entonces, antes de agregar el número, que es algo que te podría generar inconsistencias, si dos o más hilos hacen la inserción al mismo tiempo en la lista, antes de intentar agregar el número, primero estableces una exclusión mutua para garantizar que solamente un hilo a la vez va a poder agregar datos a la lista. Entonces, accedes al monitor de escritura con el método writeLock, lo bloqueas, y a partir de que ya eres el único que tiene acceso a esa lista, pues insertas el número. Ya insertaste el número, ya pasó el peligro de que se genere inconsistencia, pues ya quitas el candado del monitor de acceso. Y ya, así de fácil. Ajá. Vale, sí, profe. Sí, bueno, luego tenemos el método get o el método obtener. Este método lo que va a hacer es acceder a la lista en la posición que tú le vas a pasar como parámetro. Es este parámetro que dice index. Ahí le dices en qué posición te vas a colocar de la lista y vas a devolver el número que está ahí en esa posición. Entonces, antes de hacer esa operación de lectura, igual vas a establecer un bloqueo. ¿Por qué necesitas hacer de manera síncrona la operación de lectura? Pues en este caso, porque si alguien está insertando un dato en la misma posición en la que tú estás leyendo, pues pudiera haber ahí problemas de inconsistencia a la hora de obtener el dato. ¿Están de acuerdo? A ver, espérenme tantito porque creo que no cerré bien una ventana. Espérenme. Ya, perdón, es que ahora sí está granizando bien fuerte y se oía bien raro los vidrios. Pero bueno, ya. Entonces nos quedamos en que antes de hacer la operación de lectura, estableces
estableces un mutex, accedemos al monitor para operaciones de lectura con el método readLock. Entonces, ya que sabemos que somos los únicos que podemos estar accediendo a la lista en este momento, bloqueamos el monitor de acceso, hacemos nuestro bloque try finally, y en el bloque try hacemos la operación de lectura. Con el método get accedemos a la lista en la posición que dice index y obtenemos el número y lo devolvemos. Cuando ya hicimos esa operación que pudiera generar la inconsistencia, si es que alguien estuviera insertando un dato al momento de que hacemos la lectura, pues no lo va a poder hacer porque está el mutex expuesto, ¿no? Entonces ya cuando ya pasó el peligro, pues quitamos el candado del monitor de acceso. Así de fácil. Luego tenemos otro método aquí que se llama size para obtener el tamaño de la lista. Acuérdense, cada que se agrega un elemento a la lista, pues se va a incrementar el tamaño de la lista. Entonces pudiera ser que mientras yo estoy accediendo al tamaño que tiene en ese momento mi lista, algún otro hilo esté insertando un número. Entonces justo en ese momento crecería el tamaño de la lista. Y no queremos eso. Entonces por eso aquí también tenemos que realizar un acceso secuencial a la lista cuando vamos a obtener el tamaño para que ningún otro hilo vaya a insertar nada mientras estoy leyendo el tamaño de la lista. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, antes de leer el tamaño de la lista, accedo al monitor de lectura, lo bloqueo, genero mi bloque try finally, y dentro del bloque try es donde accedo al método size para obtener el tamaño de la lista, y ya que obtengo ese tamaño y ya no hay peligro, pues quito el bloqueo. Así de fácil. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay ninguna duda en la clase readWriteList? Creo que todo bien, profe. Sale. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra clase. Esa clase readWriteList básicamente es la base, es la lista donde van a estar escribiendo o leyendo los hilos que van a generarse. Entonces vamos a ver uno de los hilos que se llama escritor. Aquí está la clase escritor, writer, que hereda de la clase thread. Entonces a partir de ahí voy a generar 5 hilos. Ajá. Esta clase writer tiene una variable miembro de tipo readWriteList, que precisamente es la clase que acabamos de ver, la readWriteList, y es la que contiene los datos de, ¿dónde está? Aquí, la lista con los números y el monitor o los monitores de acceso, ¿no? Es lo único que tiene esa clase readWriteList, esas dos cosas. Y esas dos cosas, pues se las va a pasar aquí a mi hilo escritor. ¿Por qué? Porque el escritor va a acceder a la lista para insertar números, ¿no? Y para insertar números necesita establecer el mutex o la exclusión mutua antes de escribir. Entonces, por eso. Entonces, necesitamos inicializar estos datos del readWriteList. Los vamos a inicializar a partir de un constructor, donde vamos a pasarle como parámetro esa instancia de tipo readWriteList. Solo que aquí, si se fijan, ya estamos poniendo un delimitador de tipo. Y estamos diciendo que vamos a llenar esa lista con números enteros. ¿Sí se ve? En la otra teníamos datos genéricos, aquí ya lo estamos aterrizando a números enteros. Bueno, objetos enteros. Y en el comportamiento de ese hilo, cuando sea planificado, lo que va a hacer es que cada hilo que sea creado o sea planificado va a generar un número entero. Para poder hacer eso necesitamos tener una instancia de la clase random. Y ya que tenemos la instancia de la clase random, invocamos el método nextInt, que me va a devolver un número entero en el rango de los primeros 100 enteros positivos. Esos números 100 enteros que le voy a poner, pues están en el rango entre el 0 y el 99. Y eso es el número que me va a devolver aquí. Y es lo que voy a agregar en la lista, ¿no? Del método shareList, del método add de la lista que contiene mis números iniciales. Voy a invocar el método add que vimos hace rato para agregar un número. Entonces, a pesar de que aquí yo no estoy estableciendo ninguna exclusión mutua, pues internamente dentro del método add sí está. Ya la vimos aquí en el readWriteList, ¿no? Cuando tengo el método add, accedo al monitor de escritura y lo bloqueo antes de hacer la inserción. Entonces, es lo que tengo aquí. Aunque aquí nada más haga la invocación al método add, pues ya sé que internamente
en la implementación del método, sí está ese bloqueo para que nada más un hilo a la vez pueda hacer las inserciones. Entonces, ya en resumen, lo que va a hacer este hilo es generar un aleatorio entre el 0 y el 99, lo intenta agregar a la lista, y ya que lo agregó a la lista, sale de contexto de ejecución el hilo, se va a dormir 100 milisegundos, y cuando vuelve finaliza. Es lo único que va a hacer. ¿Sí queda claro lo que hace este hilo? Sí, profe. Sí. Entonces, cada que se ejecute un hilo de estos, agrega un número en el rango entre el 0 y el 99. Y es lo único que hace. Lo agrega y se duerme. Ahora vamos con otra clase. Esta es la clase lector, el reader. También hereda de la clase thread. También va a compartir junto con el escritor la lista de números más la exclusión mutua, el mutex, para acceder a los monitores de lectura y de escritura mediante su variable miembro. Igual esa variable miembro la inicializamos a través de un parámetro que se va a establecer en el constructor cuando se mande llamar. Y en el comportamiento de este hilo, lo que va a hacer cuando sea planificado, otra vez va a generar un número aleatorio, pero este número aleatorio no va a ser entre el 0 y el 99. Este número aleatorio va a ser entre el 0 y el tamaño que tenga en ese momento la lista. ¿Por qué? Porque va a elegir una posición aleatoria de cualquiera de las entradas de la lista, por eso. Entonces, ya que calculó en qué posición está la que va a sacar el número, pues invoca el método get para leer el número que está en esa posición de la lista. ¿Sí se ve? Y ya vimos que internamente el método get primero establece el bloqueo del monitor de lectura. Aquí está en read-write-list, aquí está el método get, accede al monitor de lectura, lo bloquea antes de hacer la lectura del dato, ¿no? Ahí se ve. Entonces aquí por eso es que simplemente invocamos el método get, porque ya internamente ya tenemos garantizado que solo un hilo va a acceder en ese momento a la lista para leer el número que tiene en esa posición. Lo vamos a obtener aquí el número, lo vamos a imprimir en consola y después nos vamos a ir a dormir 100 milisegundos. Y cuando regresemos de dormir, pues vamos a finalizar ese hilo. Hasta aquí. ¿No hay dudas? Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestra clase read-write-list que contiene la lista de números, un método para agregar, un método para leer y ya. Tenemos la clase writer que se encarga de insertar un número aleatorio en la lista. Tenemos la clase reader que se encarga de leer un número que se encuentra en una posición aleatoria de la lista. Y ya nada más para terminar este programa, vamos a ver lo que tiene la clase principal que se llama read-write-log-test. Esta clase tiene definidas dos constantes. Esas dos constantes me van a indicar el número, la cantidad de hilos que se van a crear para realizar las operaciones de lectura, la cantidad de hilos que se van a crear para realizar las operaciones de escritura. En este caso voy a tener 10 hilos que van a leer, un número cada uno de la lista. Voy a tener 5 hilos que van a insertar cada uno un número a la lista. Y ya en el método principal voy a generar mi lista. Si se fijan aquí, la lista que estoy generando pues es un bilarreglo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Entonces, por eso es que lo definí como elementos genéricos en el otro, programa, ¿no? Pues para poder darle cualquier cosa, le pude haber dado un array list, en este caso le estoy dando un arreglo, le pude haber dado un vector. Ajá. Entonces, en este caso tengo un arreglo que inicialmente tiene 4 datos, 4 números, el 33, el 28, el 86 y el 99. Entonces, voy a generar mi instancia de tipo read-write-list, le voy a cargar los datos de mi arreglo, estos que se llaman elementos iniciales, se los estoy cargando aquí. Entonces ya voy a tener así mi array list con los datos de mi arreglo, y a partir de ahí me pongo a generar hilos. Primero voy a generar los 5 hilos que se encargan de insertar un número cada uno de ellos, y los inicializo.
Luego voy a crear mis 10 hilos que se van a encargar de leer un número cada uno de ellos. Y también los inicializo. Yo no sé cuál se va a planificar primero. No sé en qué orden se van a planificar cada uno de los 10 hilos de lectura ni cada uno de los 5 hilos de escritura, pero pues en algún momento se van a planificar cada uno de ellos. Entonces, y de hecho a lo mejor aquí me hizo falta poner un join para garantizar que cuando se termine de ejecutar la última instrucción del main, pues ya hayan terminado de hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Su inserción o su lectura, ¿no? A lo mejor sí me faltó hacer eso, pero bueno, vamos a probar que sale. Pues corremos el programa. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? Si se fijan, yo primero se generaron los hilos de escritura. Aquí están. Está invocando a la instancia de la clase writer, que son los hilos que insertan un dato. Después está invocando a la generación de la clase reader, que son los que leen el dato. Y sin embargo, yo aquí en la salida, primero estoy viendo los hilos de lectura, ¿no? Los get. Y después estoy viendo los hilos de escritura, los put. ¿Por qué? Solo así que porque así lo decidió el ¿Por qué creen? planificador. Bueno, por dos razones. La primera razón es porque las operaciones de lectura se realizan más rápido que las de escritura. Ajá. Entonces, si se fijan, a pesar de que cada hilo se fue a dormir, ¿dónde está esa parte? Aquí en la de writer. Cada hilo se fue a dormir 100 milisegundos. Con esos 100 milisegundos bastó para que se planificaran todos los de lectura, ¿no? Entonces, a pesar de que son el doble de hilos de lectura que de escritura, se planificaron mucho más rápido que los de escritura. Esa es la primera observación, ¿no? Y la segunda observación es que en el caso del hilo de escritura, primero se va a dormir el hilo y ya después manda a imprimir lo que modificó. O sea, sí hizo la modificación, aquí está la modificación con el add, pero ya que hizo la modificación, se va a dormir y hasta que vuelve de dormir, pues manda a imprimir el número que se insertó en la lista. Ajá. Mientras que en el hilo de lectura, primero hace la impresión y después se va a dormir. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Entonces son las dos diferencias, ¿no? Pero en efecto, la planificación de un hilo de lectura, más bien de una operación de lectura, de un hilo que está haciendo una operación de lectura es más rápida que la planificación de un hilo que está haciendo una operación de escritura. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, solamente accedes al dato y ves qué valor tiene, a acceder y actualizar el valor de ese dato. Entonces, por eso se supone que si ustedes en su aplicación o en una aplicación que estén haciendo en algún determinado momento requieren hacer ambas operaciones, lo ideal es que separen el monitor de acceso para las operaciones de lectura del monitor de acceso de las operaciones de escritura para que su aplicación tenga un mejor desempeño. Porque si de no hacerlo así, va a requerir el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo, realizar una lectura que una escritura. Ajá. ¿Por qué? Porque estás usando el mismo monitor de acceso. Aunque si utilizas uno dedicado nada más a hacer operaciones de lectura, las va a hacer de volada. ¿Sí queda claro? Vale, profe. Sí. Vale. Bueno, entonces con respecto al read-write, vamos otra vez a las diapositivas. Y ahora vamos a empezar a ver variables de condición. ¿Ustedes ya vieron variables de condición en sistemas operativos? ¿Eran algo así como las banderas? Ajá. ¿Para qué las usaban? Para ver cuándo era momento de modificar una zona crítica y cuándo no. Algo así, ¿no? A final de cuentas, tú vas a estar dentro de tu zona crítica, de tu sección crítica, pero a lo mejor tú quieres regular el flujo de ejecución de un hilo dentro de esa zona crítica, ¿no? Que sería algo equivalente a lo que hacían con el método join.
¿Para qué estábamos usando el método join? Para esperar a que se ejecutara el hilo, ¿no? Para detener la ejecución del hilo principal, ¿no? Mientras se terminaban de ejecutar otras cosas, otros hilos en este caso. Ajá. Entonces estabas regulando la ejecución del hilo principal para dar chance a que otras tareas también se pudieran llevar a cabo antes de que tuvieras que utilizar los datos que estos hilos o de estas subtareas estaban produciendo. ¿Para qué? Para mantener la consistencia de la información. Entonces, una variable de condición la vamos a utilizar para algo similar, pero no en el hilo principal, sino en un hilo X, un hilo común y corriente. Ajá. Entonces, el chiste de la variable de condición es que va a ser el elemento a través del cual tú te vas a poder comunicar con un hilo que está bloqueado para despertarlo y decirle ya puedes continuar tu siguiente instrucción, bueno, ejecutar tu siguiente instrucción, porque ya se cumplió el evento que tú querías que se cumpliera para poder seguir tu ejecución, ¿no? Entonces, les digo, es el equivalente a un join, pero no del hilo principal, sino de un hilo común y corriente para que bloquee su ejecución y después pueda retomarla. En el caso del método join, ustedes invocan el método join, ese método join va a bloquear la ejecución del hilo main, no va a dejar que se siga ejecutando la siguiente instrucción de su flujo de ejecución hasta que finalice un hilo. Y de alguna manera, en la lógica interna del método join, se le avisa al hilo main cuando ya finalizó ese hilo del que queremos esperar a que termine, ¿no? Se le avisa, se despierta el hilo main, se desbloquea y continúa su ejecución. Nosotros no lo tenemos implementado así visualmente, no podemos ver cómo se hace esa invocación, pero sí internamente sí se está haciendo, es algo parecido a una variable de condición. Aquí nosotros se nos da el chance, mediante una variable de condición, de que nosotros lo hagamos ahora sí que a la medida, como lo queramos usar. Tienes tu hilo, ese hilo se va a estar ejecutando dentro de su sección crítica y en algún determinado momento a lo mejor requiere, para poder ejecutar la siguiente instrucción, requiere que se den otras cosas aparte, ¿no? Otros eventos, como que se termine de realizar una operación de entrada y salida, como que se termine de realizar algún cálculo, como que alguna variable que tú estás censando tenga un cierto valor, no sé, algún evento tiene que darse para que tú puedas ejecutar tu siguiente instrucción y, y mientras no se dé ese evento, pues, pues te vas a quedar esperando, ¿no? ¿Cómo? Pues te vas a bloquear. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo y muy simple. Imagínense que ustedes están haciendo un juego en línea, un juego multijugador en línea. Tienen su servidor es concurrente, va a estar atendiendo a N clientes de manera concurrente al mismo tiempo. Imagínense un juego para 100 jugadores. Imagínense que tienen ese juego para 100 jugadores y van a iniciar una partida, ¿no? Una partida de juego. Pero para iniciar esa partida de juego, pues primero tienen que configurar ciertos parámetros del juego cada jugador. Entonces, ya vimos que primero se estableció una conexión con el servidor. Lo único que hizo el servidor fue hacer una set y generar un hilo, lanzar un hilo. Entonces, por cada conexión que llegó, se lanzó un hilo, se tienen los 100 hilos concurrentes ahí. Dentro de esos 100 hilos concurrentes, pues está registrando el usuario la configuración del juego, del jugador. Y una vez que le dé a aceptar, pues va a iniciar la partida, ¿no? Pero para poder iniciar la partida requieres que todos los jugadores hayan terminado de configurar esos parámetros del juego, ¿no? Entonces, lo que puede hacer cada cliente de ese juego es, pues, acceder a una variable de condición, a la misma variable de condición, porque realmente la condición que espera cada uno de los 100 jugadores es la misma. ¿Y cuál es esa condición? Que todos los demás jugadores hayan terminado de configurar sus parámetros del juego. ¿Hasta ahí se entiende? Y esta variable es como una zona crítica igual. Ajá, exacto. Entonces, bueno, de hecho, la variable es una variable global. La variable de condición es una variable global y por eso puede ser accedida por todos los hilos de ese proceso. Acuérdense que todos los hilos pueden acceder a las variables y a los descriptores. ¿Por qué? Porque son compartidos por todos los hilos de ese proceso. Entonces, tengo mi variable de condición. Esa variable de condición, imagínense que fuera una bandera, o como le quieran llamar, que lo que te necesita censar es que ya todos los usuarios, o sea, todos los hilos de cada conexión,
estén en cierto punto de la lógica del juego, ¿no? Ese punto es que ya terminaron de configurar los parámetros del usuario para ese juego, para que se dé la partida. Entonces, imagínate que tienes un arreglo de 100 entradas, porque son 100 jugadores, y de esas 100 entradas, pues son booleanos, ¿no? Ese booleano puede estar en falso o verdadero. Entonces, además de esos 100 hilos, pues vas a tener otro hilo adicional, ¿no? Cada uno de los hilos, lo que va a hacer es o cada uno de los clientes que esté conectado al servidor, pues mientras no se termina de establecer los parámetros de la configuración de ese usuario, pues esa bandera va a estar en falso. A la hora de que ya terminó de configurar sus parámetros para correr el juego, ya esa bandera pasa a verdadero. Entonces, si esa bandera pasa a verdadero, pero las demás banderas del arreglo están en falso, ¿qué haces? Pues te bloqueas, ¿no? ¿Para qué? Para que te avisen cuando ya estén en verdadero todas las banderas y ya pueda iniciar el juego. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, cada jugador o cada lógica de cada cliente de ese juego, pues es lo que va a validar, ¿no? Cuando él termine de hacer su configuración, pone en verde, bueno, pone en true su bandera de que él ya acabó de configurar sus parámetros de jugador y revisa las demás entradas del arreglo. Si por lo menos hay alguna que esté en falso, significa que todavía hay alguien que no terminó de configurar sus parámetros y entonces todavía no puede iniciar el juego. Y por lo tanto, ¿qué hace? Se bloquea. Entonces va a llegar un punto en el que todos estén bloqueados excepto uno, que es el que falta de terminar su configuración. Ese que es el último jugador que termina de configurar su juego, a la hora de poner en verdadero su bandera, va a revisar el estado de las demás banderas, va a ver que todos los demás ya están en verdadero, y en ese momento significa que ya puede empezar el juego, entonces le tiene que avisar a los otros jugadores que ya pueden empezar a jugar. ¿Cómo? Pues a través de la variable de condición. Va a invocar un método que se llama signalol, y con eso se les va a avisar a los demás jugadores que están esperando por ese suceso a través de esa variable de condición para ser despertados y que empiece el juego. Ajá. Vamos a verlo ahorita para que quede más claro. Vamos a ver la sintaxis y cómo se hace todo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las variables de condición son globales, como les acababa de decir, y por ser globales significa que pueden ser accedidas por todos los hilos de ese proceso. Entonces yo tengo que evitar a toda costa que dos o más hilos accedan al mismo tiempo a esa variable de condición. ¿Por qué? Porque podría modificar su estado. ¿Por qué? Porque es un dato compartido, ¿no? Entonces yo de alguna manera tengo que asegurarme que solamente un hilo a la vez pueda acceder a la variable de condición para modificar su estado. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, por eso es que siempre que quieras, acceder a una variable de condición, lo vas a hacer a través de una exclusión mutua. Entonces, por eso es que a través de una exclusión mutua accedemos aquí desde el inicio, desde la creación de la variable de condición. Para crear la variable de condición lo puedes hacer a través de la interfaz lock, a través de la interfaz readWriteLock, a través de la clase reentrant lock o a través de la clase reentrant readWriteLock. ¿Cómo? A través del método newCondition. Eso ya te va a generar la variable de condición y la estás accediendo a través de una exclusión mutua. ¿Qué significa en español? Primero accedes al monitor de acceso, lo bloqueas para garantizar que solo un hilo a la vez pueda acceder a la variable de condición. ¿Sí se entiende? Ajá, ¿lo puedes repetir? Profe, es que se me está sí, cortando. sí. Dado que la variable de condición es una variable global que puede ser accedida por más de un hilo a la vez, tú no quieres que la acceda más de un hilo a la vez, porque acceder más de un hilo a la vez significa que más de un hilo a la vez podría estar modificando el comportamiento o el estado de esa variable de condición. Y no queremos eso. Entonces, queremos que, para mantener la consistencia de la información, queremos que solamente un hilo pueda modificar esa variable de condición a la vez. Entonces, por eso es que para acceder a ella lo hacemos a través de un bloque sincronizado, en este caso a través de una exclusión mutua. Y esa exclusión mutua se puede generar ya sea mediante una instancia de la interfaz lock
una instancia de la clase reEntrantLock, una instancia de la interfaz readWriteLock, una instancia de la clase reEntrantReadWriteLock. Ajá. Vale, vale. ¿Sí se entiende? Entonces, primero generas tu exclusión mutua y ya que tienes la exclusión mutua y sabes que solamente un hilo accede a la siguiente condición, pues creas tu variable de condición. Ok. Solo un hilo a la vez. Entonces, ya tienes la variable de condición. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer con esa variable de condición? Se tienen estos métodos. Mediante el método await, el hilo que trate de invocar el método await de la variable de condición, ese hilo se va a bloquear solito. Él solito se va a bloquear. Es como decir, quiero bloquearme. Sale del contexto de ejecución, pasa de un estado de ejecución a un estado de bloqueo por tiempo indefinido hasta que alguien lo despierte desde otro hilo, accediendo a la variable de condición e invocando ya sea el método signal, y con eso se despierta el último hilo que fue bloqueado para esa variable de condición, o el método signalOl, que va a desbloquear a todos los hilos que hayan sido bloqueados por esa variable de condición. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a tener una especie de pila. Imagínense una estructura de una pila. ¿Está? Y y en esa pila lo que vamos a almacenar son descriptores descriptores de hilos. Entonces, además déjenme terminar de dibujar mi intento de pila. Entonces, imagínense que tengo aquí mi variable de condición. Ahí está. Déjenme lo pongo más para acá. Tengo mi mutex, que es con el que voy a acceder a la variable de condición. Tengo mi variable de condición. Pues ahí ya tengo creada mi exclusión mutua, ya tengo creada mi variable de condición. Ahora, esa variable de condición, ¿para qué me va a servir? Para poder desbloquear hilos que hayan sido bloqueados. Entonces, en alguna parte de mi código, yo voy a tener una sección crítica, que es donde yo quiero regular pues lo que va a estar pasando mientras esté ejecutando un hilo en particular, ¿no? Entonces, en algún punto de tu código, tú a lo mejor vas a validar una condición, if, y tu condición que vas a validar. Ya quedamos que esa condición puede ser diferentes cosas, ¿no? Yo puedo validar si ya se terminó de realizar una operación de entrada y salida, a lo mejor una escritura en un archivo, una escritura en un socket, una escritura en una tubería, cualquier cosa que yo quiera validar. ¿Ya se terminó de hacer? O a lo mejor yo simplemente quiero censar si tengo un determinado valor en una variable, ¿no? ¿V ya vale 1? ¿Sí o no? Si ya vale 1, o si ya se terminó de realizar la operación de entrada y salida que necesitas que termine antes de ejecutar tu siguiente instrucción, el chiste es que vas a validar si ya se puede o no se puede continuar con tu ejecución. Si te das cuenta que no se puede, si te das cuenta que no se puede, que no se ha podido conseguir lo que tú quieres, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a intentar bloquear, ¿no? Entonces, ¿cómo te intentas bloquear? Primero necesitas acceder a la bloquearte. ¿Cómo quedamos que accedemos a la exclusión mutua? Primero accedemos al monitor de acceso y lo bloqueamos con lock, ¿sí se acuerdan? Sí, Luego iniciamos un bloque try finally, ¿sí se acuerdan? sí, profe. Entonces aquí, es más, de hecho aquí mismo, esta misma validación la podemos hacer aquí dentro y sirve que me ahorro líneas de código. Entonces, accedí a la exclusión mutua, aquí hago mi validación. Entonces, si lo que yo necesito para continuar mi ejecución no se ha dado,
pues simplemente accedo a mi variable de condición y me bloqueo haciendo una wait. En el momento en el que se invoque el método wait, el hilo que estaba ejecutando la instrucción, ese hilo va a salir del contexto de ejecución, va a pasar de un estado de ejecución a un estado de bloqueo, y el descriptor de ese hilo, vamos a suponer que fuera el hilo T1, en ese momento ese hilo, su descriptor se va a encolar. Bueno, no se va a encolar, más bien se va a apilar en una pila de descriptores bloqueados. Ajá. Entonces, a través de esa pila, yo puedo saber cuántos hilos hay bloqueados esperando a que se libere, en este caso, la variable de condición, para ser despertados y que puedan continuar su ejecución. Imagínense que otra vez estamos en la implementación de lo del videojuego. Entonces llega el usuario 1 que estaba corriendo en el hilo 1, en el thread 1, ya terminó de realizar su configuración, pero a la hora de revisar las banderas de los demás hilos, se da cuenta que los demás usuarios no han terminado. Entonces, ¿qué hace? Es una wait, se bloquea para que le avisen cuando ya vaya a empezar el juego, ¿no? El usuario 2 lleva la misma lógica, termina, se da cuenta que los demás usuarios no han terminado de hacer la configuración, entonces todavía no puede empezar el juego. Entonces, ¿qué hace? Pues una wait, pues también se bloquea. El usuario 3, lo mismo, ¿no? Así el 4, el 5, etcétera, etcétera, hasta que nada más falta el último. Cuando llega el último, vamos a suponer que este fuera el usuario N, que el 100 o el que quieran, él se da cuenta que ya todos los demás ya acabaron, solo estaban esperando a él, y entonces ya puede empezar el juego. Entonces, ¿cómo les avisa que ya pueden empezar a jugar? Una de dos, o invoca el método signal 1 a 1. A la hora que invoque por primera vez el método signal, se va a desapilar el descriptor del último hilo que fue bloqueado para la variable de condición, y entonces ya ese hilo pasa del estado de bloqueo a un estado listo, se vuelve a encolar esperando a que se le asigne una ranura de tiempo y pueda continuar la siguiente instrucción de ya estando en ejecución. Pero eso implicaría ir desapilando hilo por hilo. O podrías invocar el método signal_all y se desapilan todos los hilos que están bloqueados, se desbloquean, se encolan y esperan a que el planificador nuevamente los planifique. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El signal lo mandaríamos a llamar una vez que ya se cumpla la condición, ¿no? Ajá, exacto, una vez que ya se cumpla. O sea, tú vas a tener n hilos ejecutando el mismo código. O sea, que todos van a hacer esa validación. A lo mejor tu primer hilo viste que no se ha cumplido la condición, entonces te duermes. Pero a lo mejor para cuando se planifica el segundo hilo, a lo mejor ya se cumplió la condición. Si ya se cumplió la condición, ese segundo hilo te va a despertar para que tú ya puedas seguirte ejecutando. Ajá. Ok. Entonces, Sí, perfecto. aquí lo único que hay que tener en claro es que signal solamente va a despertar al último hilo que fue bloqueado, solo uno, mientras que signal_all va a despertar a todos los hilos que hayan sido bloqueados por la misma variable de condición. En el caso, por eso les decía en el ejemplo de los 100 jugadores, necesitarías hacer un signal_all para que se desbloquee a todos los jugadores que fueron bloqueados esperando a que se diera la condición de que ya todos hubieran terminado de configurar. Ajá. ¿Hasta aquí tienen dudas? De todos modos, ahorita vamos a ver un ejemplo. Creo que todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver vamos a seguir con las diapositivas y ahorita vamos rápido el ejemplo. Está muy sencillo. Vamos a ver cómo se usaría, que sería algo parecido a lo que acabamos de hacer. Primero, necesitas generar tu mutex. En este caso lo hacemos con un reentranlog. Creamos la variable de condición. Cuando necesitemos acceder a la variable de condición, pues tenemos que hacerlo desde una exclusión mutua. Entonces, por eso es que se bloquea el monitor de acceso. Se hace el bloque try finally o try catch finally, como lo necesiten en ese momento. Y aquí, justo entre try y try, justo aquí, en esta línea entre try y try, déjenme ponerle otra vez aquí la flecha.
en esta línea de código justamente, es donde nosotros estaríamos haciendo una validación, que era lo que les decía, ¿no? Aquí, ponerle la validación de lo que queramos que se cumpla. Si lo que queremos que se cumple no se ha cumplido para ese entonces, puedes hacer tu bloque try await para bloquearte y en ese momento vendría un cambio de contexto, tú te pasas al estado de bloqueo, se planifica otro hilo y a lo mejor si ese otro hilo que se está planificando se da cuenta que la condición que tú requieres para continuar ya se cumplió, él va a hacer un signal para despertarte. Ajá. Si no se ha cumplido, pues a lo mejor simplemente se bloquea. Si es que él también requiere esa condición, se bloquea. Si él no requiere esa condición, pues él continúa su ejecución hasta que acaba. Ajá. Aquí ustedes me podrían preguntar, ¿qué pasa en el momento en el que viene el cambio de contexto, no? Porque a final de cuentas, déjenme agarrar la flecha, a final de cuentas tú aquí estás bloqueando el monitor de acceso para poder acceder a tu variable de condición, y eso significa que ningún otro hilo va a poder entrar a esa exclusión mutua, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si tú dejas bloqueado ese monitor de acceso y te duermes? Bueno, en este caso te bloqueas. Sales del contexto de ejecución y otro hilo que quiera entrar a esa sección crítica precisamente para acceder a la variable de condición, ¿cómo le va a hacer? ¿Sí se acuerdan de lo que vieron en sistemas operativos? Creo que se mandaba una señal, ¿no? Para que se desbloqueara esa parte del mutex. En este caso, internamente dentro del método await, aquí, en la lógica interna, aquí nosotros no lo podemos ver, pero en la implementación del método await, internamente se invoca un unlock. Entonces, al momento de que ese hilo se bloquea y viene el cambio de contexto, en automático se desbloquea el mutex. Ajá. ¿Para qué? Para que cuando se haga el cambio de contexto, si otro hilo necesita acceder a la variable de condición para desbloquear al otro hilo, pueda entrar y acceder a esa variable. Si no, no va a poder acceder y se quedaría bloqueado forever, ¿no? Ajá. Entonces, únicamente cuando haces el await, internamente se hace un lock sobre el monitor de acceso. Ajá. Y queda desbloqueado. Y entonces ahí podría venir otra pregunta de ustedes y decirme, ¿y si internamente se hace el unlock? Entonces, ¿por qué aquí en el final y tengo el unlock? ¿No? ¿No les sale esa duda? Sí, se me hace que es porque, pues, al también el await tendrá otro lock, quizás. No, se necesita este finally porque a final de cuentas este es un if. Ese if puede ser verdadero, puede ser falso, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, si sí se tiene la condición que requieres para continuar tu ejecución, pues continúas tu ejecución y ya no haces el await. Y al no hacer el await, pues no se quitó el bloqueo y lo tienes que quitar tú manualmente, ¿no? Ah, pues sí, cuando ya estén todos listos, ni modo que lo Ajá. bloquee, ¿no? Ajá. ¿Sí se entienden? Si tú te bloqueas con el await, internamente se hace el desbloqueo del mutex. Pero si no te bloqueas, pues tienes que continuar ejecutando tus instrucciones y entonces tienes que quitar manualmente el bloqueo que tú mismo pusiste. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Tales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo también está en la página. Ahorita les pongo en dónde está. En la página tenemos este archivo que dice cont.zip. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, profe. ¿Sí? Ese archivo cont.zip pues es un proyecto de NetBeans, que en este caso es este que tengo aquí que dice cont y tiene estos ejemplos. Esos ejemplos ahorita pues nada más vamos a ver este que dice llena vacía. Ajá. Y es este que tenemos aquí. Ah, no es cierto, no es este. Déjenme lo pongo. Llena vacía, ¿dónde estás? Aquí está.
Aquí está, es este que dice llena vacía. Entonces ya para entonces vamos a empezar importando las clases o interfaces que vayamos a usar. En este caso voy a usar una variable de condición, entonces por eso importo a condition, que es una interfaz. Voy a usar un mutex, entonces por eso importo lock, que es una interfaz. Y voy a utilizar pues una clase que implemente a esas interfaces, bueno, a la interfaz lock, ¿no? Para poder generar instancias. En este caso es la clase reentranlock. Entonces tengo mi clase que se llama, por esta que es la que va a tener la base de todo, la clase datos. La clase datos que tiene 4 variables miembro. Una variable miembro que es de tipo primitivo, es una variable de tipo carácter, y lo que va a contener es un carácter que va a ser accedido por 2 hilos, un hilo escritor y un hilo lector. Pues básicamente este programa es el problema de los filotes, ¿cómo se llama? El problema de lectores y escritores. ¿Sí lo vieron en sistemas operativos? Más o menos me suena, profe. ¿Sí? El de la mesa No, la de donde... los filósofos comensales no. En este caso, bueno, se parece. En este Ah, caso es el problema de lectores y escritores es, tú tienes que leer datos, pero si no está el dato que tienes que leer, ¿qué vas a hacer? Tu única función es leer, pero si no hay nada que leer, pues te bloqueas hasta que hay algo que leer y que te despierten. Tú te encargas de escribir, pero si no puedes escribir porque no han leído el carácter que escribiste en la iteración anterior, pues te tienes que esperar a que lo lean para poder escribir el siguiente carácter y entonces mientras te bloqueas. ¿Sí se entiende? sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que tenemos aquí es esta variable miembro, que es de tipo carácter, es una variable primitiva y es la que va a contener el carácter, ya sea que se va a leer o que se va a escribir. Va a haber un hilo para leer, un hilo para escribir. Entonces, esa va a ser una variable compartida que se va a acceder por los 2 hilos, por el que lee y por el que escribe. Entonces, por eso tiene el modificador volátil, porque como va a ser una variable accedida por 2 hilos, el que lee y el que escribe, yo necesito tener en todo momento el valor más fresco de esa variable para saber cuál es el carácter que se va a leer o el carácter que se va a escribir, porque se va a escribir más de un carácter. Voy a intentar escribir todo el alfabeto. Entonces yo quiero saber en todo momento cuál es el valor más fresco de ese carácter que se va a leer o que se va a escribir. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Igualmente tengo la variable miembro de disponibilidad. Es una variable primitiva también de tipo booleano. Y también le pongo el modificador volátil. ¿Por qué? Porque yo quiero saber en todo momento la disponibilidad, si ya hay un carácter listo para ser leído o no. ¿Sí se entiende eso? Ok. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces, como voy a estar compartiendo esos recursos, estos dos, a través de los hilos, y no quiero que haya problemas de consistencia, pues necesito pues establecer una exclusión mutua, ¿no? Y esa la voy a establecer a través de esta interfaz lock. Y a través de esa exclusión mutua yo voy a poder acceder a la variable de condición, que es la que me va a permitir bloquearme y ser despertado cuando me avisen que ya se puede leer el siguiente carácter o que ya se puede escribir el siguiente carácter. ¿Sí se entiende? Vale. Sí, profe. Bueno, entonces esas son las 4 variables miembro que van a ser compartidas por los 2 hilos, el escritor y el lector. Entonces, para inicializar esas variables miembro, pues tengo aquí mi constructor. Hago una inicialización, mi carácter lo voy a inicializar a un carácter nulo, solo que lo estoy especificando como un carácter Unicode para que tenga el valor independientemente de cualquier char set que esté utilizando.
Entonces ya está, ¿no? Inicializado a nulo mi carácter, inicializado a falso la disponibilidad, que significa que todavía no hay un carácter listo para ser leído. Voy a inicializar mi mutex, en este caso mediante una instancia de la clase reentranlock, y voy a generar mi variable de condición mediante el método newCondition. ¿Hasta ahí tiene alguna duda? No, creo que de momento no. No. Sale, sales. Entonces tenemos el método getLock. Este método lo único que está haciendo es devolver el monitor de acceso. Nada más, ¿no? Si alguien necesitara tener el monitor de acceso, así lo jala con el método getLock, ¿no? Para saber si está bloqueado o desbloqueado. Lo obtienes y después preguntas. Bueno, entonces tenemos otro método. Este método que se llama getDatosChar, lo que va a hacer es intentar leer un carácter. Bueno, intentar leer el valor que tiene el carácter, ¿no? La variable C de tipo primitivo que teníamos como variable miembro. Lo único que va a hacer, intentar leer. Pero para intentar leer, primero tienes que saber si hay algo que leer o no. Si no hay nada que leer, pues ¿para qué intentas leer? Entonces, antes de hacer esa operación, insisto, como vamos a validar, si no hay nada que leer, nos vamos a bloquear. Entonces, para poder bloquearnos, necesitamos acceder a la variable de condición. Y para acceder a la variable de condición, necesitamos establecer primero una exclusión mutua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues establecemos nuestra exclusión mutua. Cerramos el monitor de acceso. ¿Sí se entiende? Solo por la variable de condición, ¿no? Ajá, simplemente por la variable de condición para que solamente un hilo a la vez pueda acceder a esa variable de condición. Entonces establecemos nuestra sección, nuestra exclusión mutua, cerramos el monitor de acceso, creamos nuestro bloque try finally o try catch finally. En este caso es un try finally. Bueno, sí es un try finally y dentro hay un try catch. Entonces, aquí es donde viene nuestra condición, que en la diapositiva les puse como un if, pero en el caso del if, pues nada más lo estoy revisando o validando una vez. En este caso, con el while voy a estar validando n veces, ¿no? En este caso lo estoy validando forever, ¿no? Entonces, en cada iteración se va a hacer una validación. Si la disponibilidad es falso, significa que no hay nada que leer. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, si lo único que hace este método es leer y no hay nada que leer, ¿qué voy a hacer? Pues me bloqueo. Aquí está. Se bloquea el hilo solito. A la hora de que se bloquea, tiene un cambio de contexto. Antes de que se dé el cambio de contexto, internamente dentro de la lógica de la wait, se hace un lock para liberar el monitor de acceso. El descriptor del hilo que se haya bloqueado, se va a apilar en una pila de hilos, bloqueados, y va a venir un cambio de contexto. Se va a planificar otro hilo. Cuando se planifique el otro hilo, ese otro hilo lo que va a hacer es invocar a este método, setDatosChar. Y ese método setDatosChar, su única función es generar un nuevo carácter del alfabeto. Acuérdense, el getDatosChar lee el carácter que tenga la variable C. Simplemente le asigna un nuevo valor al carácter C, lo único que va a hacer. Entonces, antes de asignar un nuevo valor a la variable C, a nuestro carácter, pues primero va a ver si el valor que asignó en la iteración anterior ya se leyó. Si ya se leyó, pues asigna el siguiente. Si no se ha leído, pues se tiene que esperar a que se lea para poder asignar el siguiente valor. Entonces, otra vez, necesito acceder a la variable de condición para que en caso de que no se dé la situación que yo espero, poderme bloquear. Entonces, otra vez, accedo al monitor de acceso y lo bloqueo para generar una exclusión mutua y que yo sea el único que pueda acceder a la variable de condición en ese momento. Inicio mi bloque try finally y dentro del bloque try finally valido la condición. En este caso, igual estoy validando la disponibilidad. Si, no hay nada, que leer, si la disponibilidad es falsa,
significa que es momento de producir el siguiente carácter, ¿no? Y entonces significa que no entró aquí, no entró en este bloque while. ¿Por qué? Porque no se cumplió esto, no es verdadera la disponibilidad, en este momento es falsa porque no hay carácter que leer. Entonces, como no hay carácter que leer, aquí ya le estoy asignando un valor al carácter. ¿Qué valor le estoy asignando? El que recibí como parámetro. Aquí está. Entonces aquí ya acabo de producir el nuevo carácter. Como ya produje un carácter, cambio la disponibilidad a verdadera. Entonces ya hay algo que se puede leer. Y como ya hay algo que se puede leer, le aviso al hilo lector que estaba bloqueado, que se despierte para que lea ese carácter. ¿Sí se entiende? Profe, ¿y cómo sabemos a qué hilo le estamos diciendo que ya dijo que era el último, ¿no? De la pila. Ajá, exacto. Ajá, con Signal, pues estás desbloqueando el último. En el caso de este programa, pues nada más estamos manejando dos hilos. Uno va a estar despierto y el otro bloqueado. Entonces, cuando invocas el Signal, pues va a despertar el que está bloqueado. No va a haber otro a quien despertar. Ajá. Pero si tuvieras varios hilos, entonces sí tendrías que ir uno por uno. Acuérdate que tenemos el método getQthread, ¿no? O getQreaderThread o getQWriterThread. O sea, en este caso necesitas el getQthread. Hay uno que te devuelve una colección y tendrías que moverte dentro de la colección para acceder al hilo. Y con el método getName pues ya puedes. ¿Sí se acuerdan de los métodos que estaban acá? Miren, pongo la presentación. ¿Dónde están los hilos? A final de cuentas, esto te permite acceder al hilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están. Porque a final de cuentas, a la variable de condición la estás accediendo a través de la exclusión mutua. Y a través de la exclusión mutua, tú puedes preguntar aquí, aquí o aquí. En este caso sería este. Podrías preguntar que te devuelva precisamente pues esa lista, esa colección que contiene a todos los hilos que están bloqueados por la variable de condición, y a partir de ahí ya te podrías mover con un for each, ir recorriendo esa colección y checar cuál es el primer hilo que está bloqueado, ¿no? A final de cuentas, eso te va a devolver instancias de tipo thread, y ya que tienes la instancia de tipo thread, puedes acceder a sus propiedades de ese hilo. ¿Sí? Sí, profe. Sale. Bueno, entonces regresando acá. Entonces, entonces una vez que tú ya despiertas al hilo lector, precisamente porque tú ya escribiste el siguiente carácter, le dices, ya despiértate, ya puedes leer el hilo. Entonces ahí vendría un cambio de contexto, pero antes de hacer el cambio de contexto, aquí está el finally y desbloqueas el mutex, ¿no? Desbloqueas el monitor de acceso, entonces queda libre el monitor de acceso. Entonces cuando se viene el cambio de contexto, se vuelve a planificar el hilo que estaba bloqueado, va a intentar acceder al monitor de acceso, lo va a bloquear, va a validar la disponibilidad, va a ver que en este caso la disponibilidad es verdadera porque ya el otro hilo se encargó de poner un nuevo carácter. Como si es verdadera, entonces no va a necesitar entrar aquí, va a consumir ese carácter, lo va a leer. Entonces, como lo va a leer, una vez se está preparando para que una vez que lo haya leído, dejar la disponibilidad nuevamente en falso para avisar que él ya consumió ese carácter y se tiene que producir uno nuevo, ¿no? Entonces pone la disponibilidad en falso, le avisa al hilo que está bloqueado, que en este caso es el escritor. ¿Y por qué va a estar bloqueado? Va a estar bloqueado porque en el caso del escritor, como está en un while, pues es un while infinito que todo el tiempo se va a estar ejecutando, ¿no? Si la primera vez disponibilidad es falso, produce el carácter, la siguiente iteración pues ya va a ser verdadero, entonces se va a bloquear ese hilo. Ajá. ¿Sí se entiende? Pero entonces no estaríamos como bloqueando el hilo un buen de veces. Exacto, por cada carácter se va a bloquear.
Ah, ok. ¿Por qué? Porque si tú no lo bloquearas, el hilo escritor escribiría de corrido de la A a la Z sin importar si se leyó o no se leyó ese carácter. Ajá. Y el hilo lector estaría leyendo sin importar si hay un nuevo carácter o no. Aunque estés leyendo nada, pues estarías leyendo, ¿no? Entonces, por eso estamos regulando la ejecución de esos dos hilos, para que el hilo escritor no pueda escribir el alfabeto de corrido, únicamente va a escribir un carácter, se va a esperar a que ese carácter sea leído por el hilo lector y hasta que ya se leyó produce el siguiente carácter. No puedes producir el siguiente hasta que se haya leído ese nuevo carácter, entonces ahora sí produces el que sigue. ¿Sí se entiende? Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Sí, profe. De otra forma se irían así como locos los dos hilos y y el hilo escritor escribiría de la A a la Z, haya o no haya leído el otro hilo, nada, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Por eso estamos regulando el flujo de ejecución de ese hilo Oh, escritor y también del hilo lector, porque si no regulamos el hilo lector, pues nada más la primera vez leería un carácter y una vez que ya lo leyó, pues la siguiente iteración a lo mejor ya no hay nada que leer y de todos modos está devolviendo un -1 o algo, o cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que no queremos y por eso es que los vamos switcheando. Escribes, luego lees, escribes, luego lees, escribes, luego lees. Y así vamos uno, 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 uno. ¿Sí se entiende? sí, profe. ¿Sí? Sí, queda bien. Vale, entonces eso es lo que van a hacer esos dos métodos. Entonces, setDatosChar produce un carácter a la vez. Si ya se leyó ese carácter, produce el que sigue. Si no se ha leído, se espera. GetDatosChar lee un carácter a la vez. Si ya se leyó y no se ha escrito el siguiente carácter, se bloquea. Es lo único que va a pasar. Luego tenemos las clases que van a ser los hilos. Ah, ya acabó la clase. Bueno, si quieren, hoy le dejamos ahí. Y la clase que viene terminamos de ver este ejemplo y continuamos con lo que sigue, ¿no? Vale, nos quedamos en el hilo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien, profe? No, profe, Bueno, no. sale. Bueno, entonces mañana les seguimos. Tengan muy bonita noche. Provechito si van a cenar. Y los veo por acá el día de mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, profe, Gracias, saludos.